Passen 5 minuts de 2:15, doncs ja està als nostres estudis de Torre España. Pablo Iglesias, señor Iglesias, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Gemma, un placer estar con vosotras y vosotros. Buen día. Mire, lo primero que me voy a fijar es en el título del libro, Verdades a la cara. Señor Iglesias, en la política se dicen más verdades o más mentiras. ¿Usted como político ha tenido que mentir? En la política te tienes que callar muchas cosas. Yo me callé menos de las que era prudente callarse y creo que eso también marcó mi experiencia, mi trayectoria y el trato que recibí. Si hubiera sido más político y me hubiera callado más cosas, seguramente buena parte de los poderes mediáticos me hubieran tratado mejor. Pero es indudable que cuando se tienen responsabilidades políticas hay veces que no se puede decir o no es conveniente decir todo lo que se piensa. Y yo ahora, por el contrario, tengo muchísima más libertad. Como decía Gemma, que me conoce desde hace muchos años, pues ahora puedo volver a hacer lo que hacía antes de la política y tengo esa suerte. Y en este libro, que la verdad es que yo no quería escribir, Aitor Ribeiro ha logrado sacarme cosas que seguramente yo mismo no habría sido capaz de contar, y creo que eso es lo que hace de Verdades a la cara un material interesante. Es muy difícil encontrar a alguien contando cosas que algunos saben, pero que pocos cuentan. En el libro hace un crudo relato de los ataques que le ha tocado vivir en primera persona, habla directamente de un intento de destrucción, define el paso por la política como una desgracia personal. ¿En algún momento, señor Iglesias, ha llegado a pensar que no le ha valido la pena estar en primera línea? En muchos momentos, y además el problema no son los ataques en primera persona, esos se resisten mejor. El problema es cuando atacan a tu familia, el problema es cuando atacan a tus hijos pequeños o atacan a tu padre o a tu madre o a tu compañera. Por el hecho de ser tu compañera le intentan hacer la vida imposible. De hecho, ha sido un mecanismo mafioso muy eficaz, en el sentido de que todo el mundo tiene que saber que si dices las cosas que decía Iglesias, te puede pasar lo mismo. Podemos ir a la puerta de tu casa, puede haber amenazas de muerte, podemos hacer fotografías a tus hijos, acosar a tus hijos. Además, esto va a contar con impunidad judicial, porque buena parte de la judicatura en España está militantemente comprometida con un proceso reaccionario que estamos viviendo, y se ha articulado un mecanismo mafioso. Carlos Herrera, el periodista que gana muchísimo dinero gracias a la radio de los obispos, que se financia con dinero público, convocó una concentración en la puerta de mi casa. Luego él, evidentemente, no fue, pero ya estaba señalando dónde tenían que ir los fachas. ¿Se imaginan que yo desde mi podcast digo dónde está la casa de Carlos Herrera, en la que vive, o no sé si vive, con su señora, que es jueza, y digo que hay que hacer una concentración allí? Eso sería una barbaridad y yo no haría eso. Bueno, eso es lo que se ha hecho con nosotros, y es evidente que eso tiene un efecto político muy claro. Cualquiera que se atreva a hacer política con determinadas ideas tiene que saber que vamos a ir a por ellos con todo. De nosotros se ha dicho en los últimos 7 años que nos ha financiado Irán, que nos ha financiado Venezuela, que somos amigos de los peores sátrapas del mundo. Todos los procesos judiciales que se han abierto con nosotros han terminado en archivo, pero han llenado portadas de periódicos, horas y horas de tertulia, han llenado escaletas de telediario, y bueno, ahora tengo la suerte de poder denunciar esos mecanismos mafiosos y poner a los mafiosos nombres y apellidos, y eso está en el libro. En el libro explica que Pedro Sánchez, el presidente Sánchez, lo invita un día a su despacho y le dice: Pablo, van a por ti. ¿Me puede explicar, me puede contar cómo fue ese momento? Fue un momento que me impresionó, porque una cosa es que sepas que determinadas cosas ocurren y otra es que las vivas, y que el presidente del gobierno te diga van a por ti, y que incluso me recomendara. Eso lo cuento en el libro. Es como: Pablo, buena parte de los jefes del Poder Judicial tienen muy mala imagen de ti. Yo creo, vicepresidente, que es porque no te conocen. Igual si montamos unos cafés para que te vean en persona, yo creo que van a ver que no tienes cuernos y rabo. Yo le dije: encantado, presidente, de tomarme un café con quien haga falta. Finalmente no me tomé el café con nadie, pero que el presidente del gobierno te diga algo así y que te quedes con la sensación de que señores con muchísimo poder pueden utilizarlo para atacarte ilegítimamente, y que a lo mejor hay que tomarse un café para que vean que en realidad no eres tan terrible, pues eso, aunque te lo puedes imaginar, cuando lo vives, pues claro que asusta.
Pero esos señores que usted dice que iban a por usted, ahora que no tiene responsabilidades políticas, póngale nombres y apellidos. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese entorno que usted describe como mafioso? En el entorno judicial tenemos un Consejo General del Poder Judicial, ocupa, y lamento utilizar una palabra como esta, pero creo que todo el mundo lo puede entender. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial que está en una situación de ilegitimidad, un Consejo General del Poder Judicial que es capaz de hacer una reunión de urgencia porque el Gobierno de Baleares ha hecho una exposición en la que aparece un cartel satírico que denuncia el machismo de los jueces y que, sin embargo, cuando un niño es asesinado por su padre y no se ha aplicado la ley de infancia que aprobamos nosotros, que prohíbe que los maltratadores puedan disfrutar de un régimen de visitas porque nunca un maltratador es un buen padre, para eso no se reúnen de urgencia. O cuando hemos visto la impunidad que ha habido en este país con respecto a figuras muy poderosas. ¿Hay también mafia mediática? Por supuesto que sí. En este país se ha dicho que Villarejo era ante todo un policía corrupto. Villarejo era fundamentalmente un informador que trabajaba con periodistas mafiosos para tratar de destruir a gente. Y eso ahora lo puedo decir perfectamente y ponerle nombres y apellidos. Lo paradójico es que a veces tengamos que ser, y hablo del podcast que presento, de la base, un politólogo, un filólogo y una matemática, los que pongamos los nombres y apellidos que muchas veces el periodismo ha tenido dificultades para poner. Hay dos frases que resumen su concepción de la política. La primera dice, a uno lo definen sus enemigos. Señor Iglesias, ¿quién ha sido su principal enemigo estos años al frente de Podemos? Si fuera solamente uno, me habría ido bastante bien. Uno de nuestros problemas es que hemos tenido muchos más enemigos de los que se podían gestionar, pero eso también es un honor. Yo creo que uno no tiene que juzgarse a partir de lo que uno piensa de sí mismo. Todo el mundo puede ser enormemente condescendiente y uno puede ser su mejor abogado defensor. Lo que al final es un criterio objetivo es quién está contigo y sobre todo quién está contra ti. Si a nosotros nos han atacado los propietarios de los principales medios de comunicación, si buena parte de la derecha y la ultraderecha mediática nos ha señalado, si a nosotros además no nos han perdonado absolutamente nada y ni siquiera nos han ofrecido estar en consejos de administración, que es lo que se hace con los expolíticos del Partido Socialista o del Partido Popular, yo creo que eso define lo que hemos representado, lo que algunas compañeras siguen representando en la política, y eso es un enorme honor. No te define, digamos, lo que tú digas de ti mismo, te definen tus enemigos, uno es sus enemigos. La otra frase que digo también define o resume su concepción de la política, usted dice, no estaba en política para hacer amigos, pero no sé, señor Iglesias, si llegó a pensar que perdería algunos de sus mejores amigos en esta andadura política. Eso es enormemente doloroso. En mi experiencia, la política saca la peor versión de muchísima gente y por eso pues recuperar la felicidad de hacer lo que me gusta es algo que valoro tanto. Gemma, que la escuchaba antes, también lo ha vivido lo desagradable que es tener responsabilidades políticas y lo difícil que es eso para muchas relaciones personales en comparación a la comodidad pues de hacer trabajo académico o de escribir en algún digital o de hacer un podcast con gente a la que quieres mucho. Eso es algo, digamos, que también aleja de la política. Cuando hay gente que me pregunta, pero no vas a volver, es como, pero qué mal me queréis, si yo ahora soy mucho más feliz, entre otras cosas porque ha sido enormemente duro en lo personal tener desencuentros con gente a la que querías mucho, claro que sí. Dígame un amigo al que eche especialmente de menos, una amistad que haya perdido. No voy a decir eso es demasiado personal. En algunos capítulos veo que tiene una auténtica obsesión, diré, por la lealtad. La lealtad, habla mucho de la lealtad, incluso llega a acusar a Manuela Carmena de no haber sido leal. Íñigo Errejón, con quien usted fundó Podemos, ¿le fue desleal? No quiero entrar en eso porque saldrían muchos titulares. Creo que hay suficiente información como para que la gente haga su propio juicio sin que yo le ponga ningún adjetivo calificativo a nadie. Lo que está escrito en el libro trata de ser
ponderado, educado y correcto, ahí está la información, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí le diré que cuando haces política con enemigos tan grandes enfrente, cuando estás planteando que los ricos tendrían que pagar impuestos o que habría que disciplinar a las eléctricas para bajar la factura de la luz o que tendría que haber más empresas públicas, pues los ataques son tan grandes que la lealtad entre compañeras y compañeros es condición de posibilidad de aguantar y de seguir. Y cuando eso falla, el adversario ha conseguido su principal objetivo. Esa es una enseñanza de estos años y ojalá las compañeras y compañeros que siguen en la primera línea política no se les olvide nunca que es mejor equivocarse juntas que acertar por separado. Oiga, ya que hablamos de lealtad, ¿es una actitud leal anunciar el día de su marcha que quiere que Yolanda Díaz sea quien le sustituya, sin que ella lo supiera y sin que ella lo quisiera, como lo dice usted mismo en el libro? ¿Por qué lo hizo así? No tengo claro que fuera lo correcto. Quizá lo que tendría que haber hecho es dejar en manos de los partidos para que organizaran unas primarias. Eso hubiera sido, digamos, mucho más previsible y seguramente mucho más democrático que dar mi opinión, que decir, creo que esta compañera, si ella lo decide, debe estar al frente. Quizá me equivoqué, quizá eso no fue un acierto. Lo que pasa es que tengo la intuición de que si no lo hubiera hecho, la crítica que hubiera recibido es, bueno, o sea, tú has dejado todo en manos de la gente de tu partido, que si se convocan primarias, pues evidentemente cualquier candidato de Podemos o cualquier candidata de Podemos va a arrasar. Hice lo que en aquel momento consideraba lo correcto. ¿Acerté o no acerté? Eso que lo juzgue la gente. Pero perdón, no entiendo la frase que ha dicho. Dice, si hubiera habido primarias, cualquier candidato o candidata de Podemos hubiera podido arrasar. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Claro. Ninguno. O sea, yo entendía en aquel momento que la persona que debía hacer eso era Yolanda, y así se lo había dicho a ella desde el verano, lo llevábamos hablando. Pero también sabía que si dejaba las cosas correr y si al final eran pues las formaciones políticas las que tenían que abrir un proceso para elegir un liderazgo, Yolanda se iba a desentender de eso y yo sabía que se iba a desentender y bueno, pues al final hubieran sido, a través de un mecanismo seguramente mucho más legítimo, la gente que decidiera quién está al frente. Y ya digo que quizá eso es lo que habría que haber hecho. En aquel momento lo que consideré es otra cosa y ya la gente tendrá que juzgar si actué bien dando mi opinión sobre quién tenía que asumir el liderazgo, que es todo lo que hice, ¿eh? O sea, es como dije que a mí me parecía que debía ser Yolanda, o si a lo mejor lo que tenía que haber hecho es no decir nada. Pero asumo que haya gente que esté de acuerdo con lo que hice y otra mucha gente que no lo esté. Asumo la crítica, como no podría ser de otra manera. Oiga, ¿contempla la posibilidad que Yolanda Díaz finalmente no presente su candidatura a la presidencia del gobierno o lo haga sin contar con Podemos? No me corresponde a mí, digamos, hacer juicios sobre eso, porque eso contribuiría a un debate que yo creo que es del espacio político, que es de Unidas Podemos, de los partidos de Unidas Podemos. Está claro que es lo que yo deseo, que lo dejé claro, digamos, un gran espacio político en el que Yolanda sea la candidata, pero yo ya estoy fuera y ahí no me toca influir. Eso pues se lo tendrán que preguntar a Yolanda si quiere ser la candidata y si cuenta con todos los partidos o cuenta con una parte de ellos o no cuenta con ninguno. A mí no me toca hacer ningún comentario al respecto. Usted dice, señor Iglesias, yo ya estoy fuera, es verdad que ha dejado la primera línea política, pero usted está en la segunda línea y desde allí sigue diciéndole a Yolanda Díaz lo que está bien y lo que está mal. ¿Es ahora su papel? Yo no le digo a ningún dirigente lo que está bien y lo que está mal. Eso se lo tienen que decir los órganos de dirección de los partidos y los militantes. Yo opino sobre los temas políticos desde el podcast o en la SER o en RACU cuando
cuando me invitan a hablar y pues me preguntan sobre la situación internacional o sobre la situación política en España o sobre Cataluña, doy mi opinión, pero yo no soy nadie para decirle a ningún dirigente político de la izquierda lo que tiene que hacer. Eso se lo tendrán que decir los militantes y sus direcciones políticas. Yo pinto bastante poco, soy alguien que dirige un podcast y escribe columnas de opinión, un poco más. Señor Iglesias, ayer vimos en Moncloa la primera reunión Sánchez-Feijóo. Le quiero preguntar también por este tema porque veo que el fin de semana en el Congreso del Partido Popular dijo Feijóo: si Sánchez cesa a los ministros de Podemos, garantizamos el apoyo al gobierno. Esta fotografía de Sánchez-Feijóo puede marcar el inicio de una nueva época de entendimiento entre PSOE y Partido Popular. Bueno, creo que habría que preguntarle eso al PSOE y a Pedro Sánchez. Desde luego, Feijóo ha dejado claro qué es lo que le preocupa. ¿A Feijóo le preocupa el PSOE? Le preocupa Unidas Podemos y le preocupan los ministros de Unidas Podemos y ha sido muy explícito. A partir de ahí, digamos, este blanqueamiento que hacen algunos sectores del Partido Socialista de la derecha, yo creo que no es demasiado sensato. O sea, en realidad no se lo creen. Saben perfectamente que el Partido Popular difícilmente va a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando hay encuestas como la de Metroscopia de ayer que les dicen que tendrían ya mayoría absoluta con Vox y en año y medio podrían renovarlo desde esa mayoría. Además, el PP ha unido sus destinos a la ultraderecha. Lo hemos visto en Castilla y León, donde gobiernan juntos y esto ocurrirá si les dan los números en Andalucía, en el resto de comunidades autónomas, en ayuntamientos y en España. Hablamos de una derecha delincuente llena de corrupción, o sea, el primo de Ayuso o el hermano de Ayuso, el primo de Almeida, una derecha corrupta, una derecha que miente, una derecha que insulta. Yo creo que cada vez, tanto desde el PSOE como desde la progresía mediática, se pretende blanquear a Feijóo diciendo no, es que Feijóo ha bajado los decibelios, es que tiene otro tono. O sea, lo mismo que decían de Casado en aquella moción de censura de Abascal, en realidad lo que le están facilitando a Feijóo es que pueda ganar las elecciones y que gobierne con la ultraderecha. Yo creo que la izquierda tiene que decir cosas de izquierdas. La izquierda no tiene que tener miedo a decir hay que hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos y más en una situación de crisis como esta. Hay que asumir que son necesarias empresas públicas en un contexto en el que Alemania acaba de nacionalizar Gazprom. Hay que, digamos, defender nuestras ideas y nuestros valores sin complejos frente a los que mienten, frente a los corruptos y frente a los ultras, y creo que el PSOE, al darle aire a Feijóo, pensando que le desacredita, tendiéndole la mano y sabiendo que Feijóo no la va a tomar, o dejando que haga un mitin de derechas desde la Moncloa, no sé si es lo más acertado. Y desde luego Feijóo lo tiene clarísimo. ¿Cuál es el problema de Feijóo? Pues que haya ministros de Unidas Podemos, y eso la gente de izquierdas creo que lo entiende muy bien. ¿Y cree que Pedro Sánchez querrá volver a gobernar con ustedes? Yo creo que eso lo hará si no le queda más remedio. Y esto no es hablar mal de Pedro Sánchez, esto es describir la historia y describir la realidad. El Partido Socialista hizo un gobierno de coalición con Unidas Podemos porque no le quedó más remedio que hacerlo. De hecho, fueron capaces de repetir unas elecciones para evitar ese gobierno de coalición. Yo recuerdo, esto se cuenta en el libro, esto fue una situación también interna muy difícil. Había muchos compañeros que decían, no, acuerdo de coalición y acuerdo programático y no entramos al gobierno y no sé qué. Y había otros que decíamos, no, por las cosas se cambian desde dentro del gobierno. Cuando estás fuera es muy difícil cambiar las cosas. Y si hoy existe un liderazgo como el de Yolanda Díaz, es porque es vicepresidenta. Si Yolanda no hubiera estado en el gobierno, ahora no tendríamos una candidata con capacidad de ampliar el espacio. Y eso es algo que tiene que recordar todo el mundo. Y si vuelven a dar números para un gobierno de coalición, lo que hará el PSOE, con el apoyo de toda la progresía mediática, es construir un relato de que el gobierno de coalición no ha funcionado, que ha habido mucho ruido, muchas diferencias, y que mucho mejor un gobierno en solitario con apoyos puntuales para las cuestiones de Estado con el PP y a lo mejor para hacer alguna medida social con la izquierda parlamentaria. Yo creo que todos los que tenemos un poco de experiencia política sabemos que eso es lo que va a ocurrir, y ahí pues yo creo que hay que trabajar pues para que pueda
pueda haber un gobierno no solamente que diga que es de izquierdas, sino que haga políticas de izquierdas. Y eso va a depender de la fuerza que tenga Unidas Podemos. Si Unidas Podemos tiene muchos diputados, pues tendrá ministros y ministras con más poder que podrán hacer más políticas de izquierdas siendo la izquierda del gobierno. Si el PSOE gobierna con el PP o en solitario, pues creo que ya la gente en España tiene experiencia suficiente para saber lo que eso significa. Usted ha sido su vicepresidente. ¿Cómo es su relación con Pedro Sánchez? ¿Siguen hablando? ¿Diría que se han hecho amigos? Siempre ha sido una relación muy cordial. El otro día recordaba en la SER un momento muy bonito en el que me recomendó ver una serie que es muy interesante para entender lo que está ocurriendo en Francia ahora, Baron Noir. Pedro es bastante seriéfilo, pero yo no puedo contar aquí si tengo o no tengo conversaciones con el presidente del gobierno. Las conversaciones con el presidente que se tengan son privadas y forma parte del respeto a su figura institucional. Eso, yo ya no pinto nada, simplemente escribo artículos y yo creo que no tendría mucho sentido que yo hiciera comentarios al respecto. En el libro habla muy poco del procés en Cataluña, pero sí dice que el PSOE es incapaz de trazar planes a 4 o 8 años vista. Usted, que ha sido vicepresidente del gobierno, insisto, ¿cree que Pedro Sánchez tiene algún plan para Cataluña? ¿Tiene algún plan para poner encima de la mesa de diálogo? Creo que no. Creo que en el PSOE no han tenido una discusión porque les tensa mucho. Creo que lo que piensa, por ejemplo, la gente del PSC o la gente del Partido Socialista del País Valencià o de las Islas Baleares es muy distinto a lo que piensan los cuadros del PSOE de Andalucía o de las Castillas. Y creo que tienen muchas dificultades para tener un plan como partido para afrontar una de las cuestiones que ha generado una crisis institucional más grave en nuestro país, que es la cuestión de la plurinacionalidad y la cuestión territorial. Y creo que no tienen claro qué sería lo que podrían poner encima de una mesa de negociación, y eso es un problema, porque el PSOE sigue siendo un partido importantísimo, y el hecho de que no hayan aclarado su posición al respecto de esto, yo creo que es problemático. Pero tan problemático que me lleva a pensar, señor Iglesias, que entonces la mesa de diálogo es un paripé. Hombre, no hay que despreciar solamente el hecho de que haya una mesa de diálogo, eso es un avance enorme. Que haya un espacio donde miembros del gobierno del Estado y por lo menos uno de los partidos del gobierno de la Generalitat se sientan y hablan, teniendo en cuenta de dónde venimos, no es poca cosa. Es verdad que a la vista de los acontecimientos no se han producido grandes avances. Yo creo que para que se produzcan grandes avances hay que discutir de política con mayúsculas, y para eso cada formación política tiene que tener clara cuál es su idea del Estado y su idea de España. Unidas Podemos ha sido clarísimo, nosotros somos republicanos, pensamos que una república con mecanismos federales o confederales de relación entre distintos territorios que configuran distintos sentimientos nacionales, distintas realidades jurídicas, podría ser viable para compartir un Estado plurinacional, pero eso es la posición de un partido con una serie de apoyos modestos, en este caso Podemos y los socios de Podemos en Unidas Podemos. Hay que escuchar lo que dicen los independentistas y si están dispuestos a explorar fórmulas confederales, y hay que escuchar lo que dice el partido que tiene más votos de momento, que es el PSOE, y yo creo que es muy importante qué es lo que tengan que decir, aclarar de una vez si el PSOE son federalistas o no son federalistas, si son republicanos o solamente son republicanos en los estatutos y luego son monárquicos, que se aclaren. Antes, cuando decía lo que es ser de izquierdas, inmediatamente me ha venido la actitud del PSOE en el tema del Sáhara, y he olvidado preguntárselo antes, precisamente con Gemma Obasar, que está a mi lado. Ella decía, dudo si hay toda una estrategia pensada o lo ha improvisado. ¿Usted llega a entender el papel de Pedro Sánchez con Marruecos? Lo entiendo y creo que se equivoca. Primero está la cuestión de la traición y tu propia palabra. Yo creo que hay algo muy peligroso para el presidente, es si tú te presentas a las elecciones en 2019 con un programa electoral, ojo, no el que has pactado con Unidas Podemos, sino el del PSOE, que habla del derecho de autodeterminación del Sáhara, que tú mientas a la gente así está comprometiendo algo que en política tiene mucho valor, que es tu palabra.
Además de eso, estás comprometiendo la posición de un Estado, el Estado español, comprometido con las resoluciones de la ONU que reconocían el derecho de autodeterminación y que España era la potencia colonial responsable, y estás traicionando los acuerdos de Madrid de 1991 firmados por Marruecos, por el Polisario y por el Estado español. A partir de ahí, ¿por qué hacen esto? Lo entiendo. O sea, creo que el nuevo ministro de Exteriores, que es el resultado de que Marruecos pidiera la cabeza de González Laya por haber facilitado la asistencia sanitaria a un dirigente saharaui que tenía DNI español, entonces Marruecos dice: entréguenme la cabeza de González Laya en una bandeja de plata, y se la entregan, y entra Álvarez, que es un diplomático muy cercano a las tesis francesas, y eso se nota. Y yo creo que el PSOE dice: bueno, nos va a venir muy bien ponernos de acuerdo con Marruecos, porque Marruecos es el antidisturbios de Europa en la frontera con África, entonces esto nos puede facilitar que el trabajo sucio con las personas que huyen de la pobreza y de la guerra lo haga Marruecos. Al mismo tiempo, Marruecos ha estrechado sus relaciones con Estados Unidos y con Israel. Nos conviene ser pragmáticos, y seguro que si les entregamos a los saharauis, ellos dejan de defender sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Bueno, yo creo que la realidad demuestra que Marruecos ha avanzado posiciones y que Marruecos no va a renunciar a sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla, y que se ven cada vez más poderosos, tanto como antidisturbios en la frontera, como con los que tienen la llave del grifo de la migración. Al mismo tiempo, las relaciones de España con Argelia han empeorado, y no está claro que Argelia vaya a seguir suministrando gas en las mismas condiciones que antes. Creo que no solamente ha sido una decisión inmoral, además de ser una decisión inmoral, ha sido una decisión enormemente ineficaz en lo que respecta a los intereses geopolíticos de España. Que no haya ni una sola fuerza política en el Congreso de los Diputados que esté de acuerdo con el equipo Álvarez-Pedro Sánchez en esto, yo creo que es representativo. He apuntado palabras que iba diciendo acerca de Pedro Sánchez: mentiras, traición, inmoral. Yo no hablaba de una persona, hablaba de hechos concretos. Es decir, si tú me dices, no sé, una cosa y resulta que me estás mintiendo, pues yo podré decir que me has mentido. Y alguien podría decir que retrato a Gemma Nierga como una mentirosa, ¿no? Solamente constato un hecho. Si el Partido Socialista lleva en su programa el derecho de autodeterminación del Sáhara y resulta que después traicionan eso, estoy describiendo los hechos, y además de una manera lo más distante posible. Faltar a tu palabra en política es, yo creo, que algo que tiene un precio, y en este caso creo que los hechos con respecto al Sáhara hablan por sí mismos. Yo tengo mucho respeto personal por Pedro Sánchez, pero si dice una cosa y hace la otra, pues creo que no se explicaría que eso no lo señaláramos. Señor Iglesias, uno de los colectivos que más recibe en su libro, antes ya me ha dado un nombre, ha dicho Carlos Herrera. Uno de los colectivos, son los periodistas, los medios de comunicación. La verdad que se ceba mucho con compañeros como Antonio García Ferreras, como Carlos Herrera, como un periódico como El Mundo. Llega a decir que su partido puede ganar algún partido de Copa, pero es muy difícil que gane una liga regular sin el apoyo de los medios. ¿Le gustaría fundar su propio medio de comunicación? ¿Está pensando en hacerlo? No sé si en ese caso me considerarías compañero, como parece que consideras a Carlos Herrera o a Ferreras. Yo creo que el corporativismo no es bueno en ningún ámbito, ni en el ámbito de la política ni en el ámbito del periodismo. Igual que todos los políticos no son iguales, todos los periodistas no son iguales. Y para mí, me parece inconcebible meterte a ti, Gemma, en el mismo equipo que a Eduardo Inda o que a Carlos Herrera. Yo creo que la derecha mediática en este país ha asumido una lógica de funcionamiento de normalización de la mentira. En una parte del periodismo en España se ha normalizado la mentira. El diario El Mundo construyó toda una teoría de la conspiración con respecto a los atentados del 11 de marzo y eso hizo muchísimo daño a la democracia española.
tabloides que mienten diariamente como OK Diario colocan a sus tertulianos en buena parte de las televisiones, y eso creo que contribuye a un desprestigio del conjunto de la profesión, que hace muy difícil el trabajo de periodistas muy valientes que trabajan en condiciones muy difíciles, siendo leales a la deontología, a la seriedad y a una profesión que es muy necesaria en democracia. Yo creo que el corporativismo, el defender a supuestos compañeros cuando están mintiendo o cuando están manipulando, hace un flaco favor a la profesión. Algunas de las personas a las que yo más admiro son periodistas, y colocarles en el mismo saco que a mentirosos profesionales que están haciendo mucho daño a la democracia española me parece que es un error. Yo creo que tú has vivido en tus propias carnes el precio que tienen que pagar los periodistas que se alejan a veces de lo que dicta el poder, y en el libro la verdad es que en esto soy clarísimo a la hora de dar mi opinión, que seguramente me puedo equivocar o puede no ser compartida por todo el mundo, de quién hace un trabajo con decencia y ajustándose a los hechos, aunque no piense como nosotros, y quién asume la mentira como una técnica legítima a nivel profesional. Por poner un ejemplo de estos días, nosotros en La Base hemos dedicado un programa entero a analizar la masacre de Bucha y a plantear que todos los indicios razonables y los testimonios de los periodistas españoles que están allí apuntan a crímenes de guerra por parte del ejército ruso. Y lo hemos hecho con toda la claridad. Pero sin embargo llama la atención que cuando vemos crímenes de guerra por parte del ejército ucraniano, en una noticia del New York Times haya un absoluto silencio mediático, porque parece que si los crímenes de guerra son de un bando y no del otro, esto no merece la atención mediática requerida. Bueno, yo creo que esto genera una enorme desconfianza en amplios sectores de la ciudadanía en una profesión que es condición de posibilidad de las libertades en democracia, que es el periodismo. Y yo creo que la derechización y la trumpización en el sentido de la normalización de la mentira en los últimos años es una dinámica bastante evidente y bastante obvia. Sí, no me ha contestado a la pregunta, es decir, yo solo le estaba haciendo una pregunta que es mi papel como periodista, y le preguntaba si le gustaría fundar su propio medio de comunicación. Esta era la pregunta. Bueno, lo he hecho, tengo un podcast, ya lo hice, somos tres en la redacción, una matemática, un filólogo y yo, en el marco del diario público que nos ha dado cobijo para hacer ese podcast. Es un medio modesto, Público se financia en buena medida con las suscripciones de la gente que se hace socio, y sigo haciendo un poquito lo que hacía antes de dedicarme a la política institucional con La Tuerca, y además me dejan escribir en Contexto, me dejan escribir en Ara, me dejan escribir en Gara, y en la serie en RACU me dejan ir un día a la semana a dar mi opinión. Pues ojalá hubiera más gente dispuesta a pagar para hacer medios un poquito más grandes, y que lógicamente nos juzguen por la calidad de nuestro trabajo. Una de las cosas de las que estoy orgulloso de La Base es que nadie, ni una sola agencia de verificación, ha podido salir nunca diciendo esto que están contando es falso o es mentira. Y de hecho, si alguna vez hemos dado un rato erróneo, hemos salido al día siguiente a pedir disculpas y a rectificar. Estoy muy satisfecho con el trabajo informativo que hacemos, sabiendo que estamos aprendiendo, que no hemos estudiado la carrera de periodismo, pero muy orgulloso de que haya mucha gente que nos dice: vosotros os atrevéis a hacer lo que muchos periodistas no se atreven a hacer. Señor Iglesias, a ver si me da tiempo dos preguntas, que estoy fuera de tiempo completamente, pero no quiero dejar de preguntar por un capítulo del libro en el que habla de la pandemia, de la gestión de la pandemia. Usted dice que al estallar el COVID en China, usted propuso un equipo que evaluara todos los escenarios, pero que no le hicieron caso. Y dice también: Podemos proponía declarar el estado de alarma mucho antes de lo que se hizo. ¿Insinúa o podemos concluir que si le hubieran hecho caso se hubieran salvado vidas? Eso no se puede insinuar nunca, porque a toro pasado, digamos, es muy fácil hacer determinadas afirmaciones. Es decir, nadie sabíamos. Pero sí es verdad que a nosotros sí nos hubiera gustado, digamos, como adelantarnos más, también desde la posición cómoda de no tener las competencias que nos hacían tener que tomar las decisiones. Pero esto es una paradoja que yo quería contar. O sea, yo soy consciente de que para una fuerza política de izquierdas
pues algo como el estado de alarma es una medida restrictiva de derechos y de libertades muy fuertes. Y sin embargo, en nuestras discusiones internas y lo que trasladábamos era, si hay que hacerlo, hagámoslo lo antes posible. Y luego, a mí sí me gustan mucho los equipos situacionales que prevén escenarios inverosímiles, porque es verdad que el 90% o el 98% de su trabajo al final no sirve para nada, pero solamente el hecho de que existan te permite tener documentación y tener información muy interesante por si se dan situaciones inéditas. Y como estamos viviendo una época, además, en la que todo lo que parecía inverosímil termina ocurriendo, yo creo que para cualquiera con responsabilidades de gobierno, tener equipos que tranquilamente estén estudiando esos escenarios inverosímiles es útil. Es útil. Ojalá se haga, pero ojo, yo creo que esto en ningún caso supone poner en cuestión una gestión de la pandemia que se hizo por parte del conjunto del gobierno con enorme responsabilidad. La última pregunta, ahora sí. Ayer vimos a Yolanda Díaz en un acto con Íñigo Errejón y vimos cómo se echaban piropos mutuos. Como estoy segura que tiene opinión al respecto, me gustaría que me la diera. ¿Qué le parecería un pacto Yolanda Díaz, Íñigo Errejón para las generales? Cualquier cosa que diga yo en este aspecto, digamos, podría utilizarse contra los dirigentes de Unidas Podemos o de las diferentes fuerzas políticas llamadas a entenderse. Entonces, ese no es mi papel. Yo creo que hay que dejar trabajar a los dirigentes de todas las fuerzas políticas y creo que en esto yo calladito estoy más guapo. En la entrevista se ha quedado callado. Me dice ahora, y también antes, cuando le he preguntado, un amigo al que eché especialmente de menos, ha sido el silencio más elocuente que he hecho en la conversación. Evidentemente no le voy a repreguntar por el nombre, pero ahora que ya se ha retirado, ¿está pensando en tomarse un café, en hacer las paces con esas personas que se quedaron en el camino y con las que rompió la amistad? Eso es demasiado personal. Lo bueno de haberte retirado de la política es que te puedes tomar cafés con quien te da la gana. Cuando estás en política, no. Cuando estás en política te tienes que tomar cafés con todo el mundo. Yo ahora puedo tomar un café con quien me apetezca y además no tengo ninguna necesidad ni ninguna obligación de hablar de eso en público y puedo cuidar mi privacidad mucho más. Así que prefiero ser dueño de mis silencios que esclavo de mis palabras. La pregunta la hacía porque como en el libro se desnuda en algún momento y cuenta realmente sensaciones muy personales y aspectos muy personales de la vida, creía que también era interesante esa parte de la amistad. Pero bueno, lo dejamos aquí, Pablo Iglesias, porque son las 9:12. Me he extendido un poquito más en la entrevista. Gracias por acompañarnos desde Torre España, que es desde donde está interviniendo, y también sirve para aclarar ese bulo que corre, que si usted vive en Barcelona, que se ha cambiado de ciudad. No, no es así. La verdad que no, la verdad que no. Muy bien, Pablo, gracias, buenos días. Gracias, Gemma, hasta pronto.